Bien, ahí ya estamos grabando la clase. Bueno, les doy la cordial bienvenida, vamos a hacerlo bien formal, la cordial bienvenida a nuestro módulo, el módulo 2. Eh, la mayoría de ustedes, al menos de nombre, me conocen o por ahí nos habremos cruzado alguna vez, seguramente. Eh, Soy Máximo Ibáñez, licenciado en criminalística, criminología, profesor universitario. Creo que 28 horas al día estoy sentado en este sillón dando clase. Trabajo como docente hace mucho tiempo en la Universidad Nacional del Nordeste, en mi carrera, específicamente la licenciatura en criminalística. Soy profe en una materia de primer año y soy profe en una materia de tercer año. Y también trabajo como profesor en la Universidad de la Cuenca del Plata, donde soy profe en una materia de primero, en una materia de segundo, en dos materias de tercero. Así que todo el día desde que empezó esta pandemia estoy acá armando mis clases porque son diferentes las materias, son diferentes los campos de disciplinares, entonces uno tiene que estar planificando, armando, haciendo, innovando, diseñando, y sobre todo en este entorno que no es fácil. A veces uno llegaba al salón y era un poco más entretenido dar clases de mi especialidad. Imagínense que hace un año y medio estoy enseñando a tomar impresiones digitales de manera virtual. Todo lo que tuve que hacer para que mis estudiantes puedan eh, por lo menos tomar algo de todo lo que podemos hacer en la práctica, porque no pudimos volver al salón desde que empezó esto. Así que mi intención desde este lugarcito es transmitirle un poco de teoría para que todo lo que ustedes tengan, que lo viven haciendo, porque yo hace 15 años que estoy en la policía y sé el trabajo que hacen de calle, sobre todo aquellos que están trabajando en el tema de la prevención policial y el oficial preventor y todo lo demás, sé lo que hacen a diario, así que lo que yo quiero compartirles es un poco de teoría para que ustedes puedan esa práctica que tienen, encuadrarla dentro de el campo teórico y fundamentar su trabajo y verse ustedes mismos, verse que están haciendo bien las cosas y que lo que aprendieron tienen un respaldo, un sustento teórico. ¿Quiénes de ustedes van al lugar del hecho? Cuando les llama, ¿quiénes de todos los compañeros que están acá? ¿Quién hacen? Ajá, Matías. Matías, ¿vos estás en comisaría? Sí, ¿Dónde Comisaría estás? del Interior, Comisaría del Interior, Dirección Zona Interior Villa Ángela, señor. Villa Ángela, bien. O sea que accidente de tránsito, te llama gabinete científico y te tienen que ir todos. O ustedes le llaman a gabinete. Nosotros le llamamos. Claro, Si es, exactamente. si es Lo grave, primero que se hace, o sea, yo estoy en el interior, en la localidad de San Bernardo. Si es accidente grave, o sea, fatal, ahí sí baja el gabinete. Si no, generalmente, si es de lesiones no tan graves, digamos, lo hacemos nosotros más la acta y la foto. Todo eso. ajá, Se hace lo bien, más claro posible, ¿no? Y bien, bien, bien. ¿Quién más? ¿Quién más hace lo que hace Matías? La mayoría. Fernández también que Gómez, está con... Gómez, 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 Liokis. Mil, bien, Fernández, también el oficial Fernández trabaja conmigo. perfecto. ¿También está en este curso? Sí, sí, somos el mismo curso. Pero yo trabajo un poquito más que él. Siempre pasa eso. Sí. Fíjense acá nomás, lo tenemos a Gabriel. Por eso es tu ¿Y jefe, quién está Fernández. trabajando? Sí, pasa eso. Mire, Eh, yo estoy trabajando y Fernández está...
Bien. Por eso les decía yo al principio que cuando yo trabajo mucho del ejercicio de mi profesión liberal, o sea, yo ejerzo la profesión desde hace 20 años de perito, estoy inscrito en las listas, y el trabajo que hace sobre todo el funcionario policial que llega a la escena del hecho y es que empieza a escribir, con eso nosotros los peritos que intervenimos 2 o 3 años después de ocurrido el hecho, a veces esa información es más rica que lo que hacen los peritos del gabinete científico o incluso de a veces de criminalística, porque siempre presto atención al acta de constatación, secuestro, lo que fuese. En mi caso particular, que generalmente intervengo mucho tiempo después de ocurrido el hecho, hago un confronte de información entre lo que escribe el oficial que llega a la escena, entre lo que interpreta el perito luego, después de haber leído lo que escribió el oficial, porque en un principio, cuando se crea el gabinete científico, ustedes acuérdense que la mayor parte de los informes hacía criminalística. Cuando aparece gabinete científico, los fiscales empiezan a mandarle el trabajo que hizo división criminalística, les manda a gabinete para que a su vez produzca una pericia. O sea, es interpretación de interpretación de interpretación para llegar a ser un informe pericial. Imagínense, todo eso pasa en sede penal. Si después eso de 2 años o 3, que ahora cambió nuestro código y las partes tienen posibilidad de hacer un juicio civil pasado los 3 años, imagínense un perito que interviene en sede civil, entender lo que dijo gabinete científico, lo que dijo criminalística y lo que escribió el oficial. A veces es un trabajo arduo y la información más rica es la que hacen ustedes. Y ahí es donde ustedes tienen que prestar mayor atención a todo lo que van redactando e informando, porque nada es casual y todo parte de un método, que es el método científico. El método científico tiene un pilar fundamental que es la observación. Ustedes parten de la observación. Por eso lo que ustedes hacen, que a veces es ninguneado, no tenido en cuenta por algunas personas, termina siendo un instrumento científico, porque ustedes parten de la observación. El método científico parte de la observación, la formulación de preguntas, porque ustedes cuando llegan a la escena se hacen preguntas o no. ¿Por dónde pudo haber transitado el vehículo? ¿Por dónde vino? ¿Qué pasó? ¿Qué acto hizo primero? ¿Quién estuvo? Se van formulando preguntas. Y la formulación de preguntas también forma parte del método científico. Y estoy seguro que a la vez que van escribiendo su acta, ustedes van sacando alguna conclusión. ¿Les pasa eso o no? Sí, porque siempre hay alguien que ve, generalmente también. Bien. Ese tema de las conclusiones se llaman hipótesis. Fíjense cómo seguimos armando. Le pregunta al que está vivo. También. Pero ustedes de lo que van viendo van sacando sus conclusiones. Si ven rastros de frenadas, si ven vidrios rotos, si ven manchas de sangre, todos en más o en menos vamos sacando alguna conjetura de eso, vamos formulando alguna conclusión de lo que vamos constatando. Y fíjense, ya pasamos por la observación, pasamos por la formulación de preguntas, pasamos por la formulación de hipótesis. Todo eso forma parte del método científico. Y que me vengan a discutir si no es científico lo que ustedes hacen. Como profesionales de las fuerzas de seguridad, su trabajo es científico porque está avalado por todos estos elementos que les voy mencionando. Por supuesto que después la ciencia es más profunda, tiene un análisis más profundo de teorías y demás, pero para valorizar el trabajo de ustedes es lo que estoy mencionando, la tarea que ustedes hacen
habitualmente y que a lo mejor no les están poniendo este nombre que yo les estoy definiendo ahora. Ustedes llegan y observan. La observación es el pilar fundamental del método científico. La construcción del método científico parte de la observación. De ahí la formulación de preguntas, la formulación de hipótesis y etcétera. Todo eso va narrado en su acta, que la mayoría lo hace bien. Lo único que yo le tengo que reclamar a usted es la letra. Lo único. Lo único. El resto, genial. Yo tendría que haber estudiado traductor de letra de oficial. El resto, genial, porque Marx se orientan, se ubican, más allá de las formalidades legales, que eso le habrán enseñado y ustedes saben a la perfección cuando inician su acta. Pero la información que ustedes tienen, incluso hay algunos oficiales que hacen su acta bien completa, incluso estando presente gabinete científico o criminalística. Es decir, no se quedan con el que acto seguido se hace presente división criminalística y el versito que sigue, quienes se abocan a sus tareas de rigor. ¿Ponen eso ustedes siempre? Hay algunos que ponen más datos, aún cuando esté gabinete científico. Y eso es importante. Eso es importante porque completa el trabajo y amplía, porque ustedes llegaron ahí minutos después de que ocurrió el hecho, y eso no tiene que tener desperdicio. Y siempre acuérdense del rol social que cumplen. Lo que ustedes escriben, eso va a quedar ahí y va a servir para las personas que están damnificadas, incluso para el mismo investigador judicial o perito que va a intervenir después. Bien, les hago un recorrido por el aula virtual que tenemos nosotros ahora, y después les prometo habilitar todo para que ya tengan, y les cuento, porque no les quise contar en el video de presentación para no aburrirlos. El video de presentación lo hice para cumplir una formalidad, porque después van a decir, ¿cómo el asesor pedagógico dijo que había que hacer video y no hizo él? Pero ustedes ya me conocen. Bueno, ¿pudieron entrar acá o no? Yo no los veo, así que hablen nomás. Sí. Buenas noches, Sí, profesor. entramos. Se pudo ver Bueno, el video. ahí yo les cargué el calendario. Nosotros vamos a tener desde hoy hasta el sábado. El sábado nos vamos a despedir todo con calificación menos. La calificación menor tiene que ser 9. Así que el sábado nos despedimos. Les propuse que hoy vamos a tener un encuentro y el jueves vamos a tener el otro encuentro, pero el encuentro del jueves yo le puse de 15 a 16 como para que el que no pudo entrar hoy pueda entrar el jueves. Y va a ser una charla como la de hoy para orientarlos al trabajo final, simplemente. No van a haber muchas actividades porque no hay tiempo. Leí el foro de presentación, ahora les voy a ir contestando a cada uno. Los temas que vamos a desarrollar lo tienen ahí y lo tienen también en la disposición. Estos documentos que les cargué acá, ténganlo, descárguenlo porque son documentos que les va a servir después. Acá están los nombres de ustedes en esta disposición y todo el trayecto que hicieron en este curso. Acá les colgué la disposición de los profesores por si quieren saber cuáles son los docentes que tuvieron y para que les quede registro. Los temas que vamos a desarrollar también lo tienen en la disposición, que es como si fuese un programa de estudio, y tienen habilitado la clase 1, ahora enseguida les voy a habilitar la clase 2 y la clase 3. Del mismo estilo de la 1 son la 2 y la 3 con diferentes contenidos, por supuesto. Los contenidos lo tienen acá, en temas a desarrollar. Tienen dentro de las carpetas, tienen bibliografía y material de lectura complementario, por si lo quieren descargar, hacen un clic en bibliografía y tienen los elementos manuales y
protocolos unificados y les puse alguna bibliografía en relación a la temática para que la tengan a mano ahí en su compu. Y material de lectura complementario, lo mismo. Tienen clase 1, 2, 3 y 4. Esto es una producción, un material teórico que les doy a mis alumnos de la Universidad de la Cuenca del Plata, que les comparto a ustedes. Tienen mucho que ver con criminalística, lugar del hecho y criminalística de campo. Así que ahí tienen aprobada ya introducción a la criminalística con ese material. Les compartí para que lo tengan. El trabajo final va a consistir en la visualización de un video, que es el video del caso Nisman, un crimen en la escena del crimen, y vamos a analizar ese video y vamos a responder una serie de preguntas que está estipulado como trabajo práctico número 2 y final. Por supuesto que después de la clase de hoy vamos a tener un trabajo práctico 1. El primer son 2 trabajos prácticos lo que vamos a hacer, el 1 y el 2. El 2 es considerado el trabajo final, que tiene que ver con el análisis del video del caso Nisman. Que ahora se los habilito, esto ustedes no están viendo porque lo tienen oculto, pero ahora se los voy a habilitar ya para que tengan toda la información. Entonces, el trabajo final va a ser el TP2, el trabajo práctico número 2, va a ser el trabajo final que lo van a tener que entregar el sábado o el viernes para después poder corregirlo para el sábado y ya tengan todas sus notas. A más tardar el sábado a la mañana podemos seguir recibiendo los trabajos prácticos. No es largo, es una cuestión de análisis y producción personal. Y el trabajo práctico número 1 lo van a poder resolver de manera fácil después de que terminemos la clase de hoy. Ahora yo les voy a hacer compartir un PowerPoint en relación a los contenidos, de los primeros 2 contenidos del programa. Y después van a estar en condiciones de resolver el trabajo práctico número 1, que su fecha límite de entrega es el jueves 5 a las 8:30. ¿Por qué les pongo esa fecha? Porque nosotros nos vamos a encontrar ese mismo jueves a la siesta para nuestra segunda y última clase sincrónica. Entonces, me gustaría leer los trabajos prácticos de ustedes antes de esa clase para en la misma clase poder sacarnos todas las dudas que les queda y así poder resolver el trabajo final, el trabajo práctico número 2 final, que tiene que ver con el análisis del video del caso. Y hay que responder unas preguntas que están orientadas a poder ver los errores que aparecen en ese video y realizar un informe sencillo y subirlo al recurso tarea como lo vienen haciendo hasta ahora. Más o menos nos ubicamos entonces en la plataforma. Sí, profesor. Sí. Perfecto. Vamos ahora a la clase. Ahí ya está, ustedes ven el PowerPoint. Yo siempre pregunto porque como yo no los veo, estoy compartiendo pantalla completa. Sí, profesor, se ve. Bien, esto después si quieren lo puedo convertir en PDF, al que le interesa el material se los puedo colgar en el aula también porque no está, en el aula no está, sino que lo vamos a ir viendo ahora y al que le interese lo convertimos a PDF y lo colgamos en el aula. Sí, bien. Profe. Que sí, sin ni saber lo que estoy por compartir. Espera un poco. Por la duda. Y dijo que el PowerPoint va a convertir en PDF, eso me interesa. Bien. ¿Qué es la investigación criminal del lugar del hecho? Es
A esa investigación criminal del lugar del hecho, nosotros la conocemos como una observación detallada del lugar de los hechos. Silveira, que es un autor que estudiamos los criminalistas, Silveira, Raúl, dice que es aquella porción de espacio donde se materializó el acto, susceptible de revelarse por vestigios objetivamente constatables. Es la fuente por excelencia de los indicios pesquisables inmediatamente capaces de posibilitar el esclarecimiento de un hecho. Eso dice Silveira acerca de la investigación criminal de un hecho. Es el sitio donde se ha cometido un hecho que puede ser delito, dice Juventino Montiel Sosa, que es un libro que les dejé ahí para que lo puedan descargar, el tomo 1 de Juventino Montiel Sosa. ¿Cuántas veces le habrá pasado a ustedes tener que acudir a escenas de ese tipo, a escenas de este tipo, escenas de esa característica, con esos indicios, con esas evidencias, lugares abiertos, lugares cerrados? Todos esos detalles son los que ustedes tienen que ir incorporando en esa redacción que hacen habitualmente en su trabajo, porque es importante que ustedes vayan incorporando teoría académica en su relato de las actas que hacen habitualmente. Entonces, diferenciar qué tipos de lugares son, si son abiertos, si son cerrados, por dónde empieza la observación, esa observación que hablábamos hoy al principio, que es el pilar fundamental del método científico. ¿Cuál es la finalidad que tiene la investigación criminal del lugar del hecho? 5 podemos enumerar como primordiales. Primero, verificar si hay o no una infracción penal, delito o contravención. Eso está en sus manos, porque son los que después van a ir anoticiándolo al fiscal, a la unidad fiscal que intervenga, de qué es lo que están viendo. Porque díganme ustedes, ¿cuál de los fiscales va al lugar del hecho? Creo que me sobran dedos de las manos. Me parece que ustedes se convierten a veces en el ojo de los fiscales cuando están ahí y van pasando toda esa información. Entonces, verificar si hay o no una infracción penal, delito o contravención. En caso positivo, van a caracterizar la infracción de acuerdo con el caso. Esa es la finalidad de la investigación. Identificar al autor de esa infracción, perpetuar los indicios constatados que podrán ser en el futuro presentados como prueba. En sus manos está la fijación de los indicios que ven en el lugar del hecho. El que quiera ir entendiendo lo que voy narrando a partir de un ejemplo de la práctica cotidiana de ustedes, lo pueden hacer. Sitúense en un accidente, en un siniestro vial, en una riña, en un homicidio, en un robo. Partan de un ejemplo para entender todo esto que vamos enumerando. ¿Cuál otra finalidad es? Autenticar, legalizar los indicios perpetuados o conocidos a fin de asegurar jurídicamente la idoneidad y autenticidad de esto. Hace referencia a que esos indicios tengan relación con el hecho, porque a veces encontramos elementos en el lugar del hecho, lo incorporamos a nuestra redacción y a lo mejor nada tiene que ver con el hecho. Nada tiene que ver con ese hecho primario que estamos investigando. Y ahí viene la diferencia después entre indicio, evidencia y prueba. No es lo mismo un indicio que una evidencia, ni tampoco una evidencia que una prueba. Entonces, lo vamos a aprender enseguida y cuáles son las diferencias y porque les va a servir a ustedes para cuando hagan la redacción de su acta. No es lo mismo una prueba que una evidencia, ni una evidencia que un indicio. Entonces hay que saber diferenciar
y para eso estamos acá, para aprender cuándo es uno y cuándo es otro. En la escena del crimen, en la escena del hecho, tienen que pensarlo de la manera que tienen ahí en ese gráfico, en la correlación que tiene que haber de elementos. Ese es un principio primordial de nuestra ciencia, el principio de correspondencia de característica. Siempre va a haber algo que deja a alguien, algo que se lleva a la otra persona y que tenga relación con la escena del hecho en sí. Ese principio se llama principio de intercambio y correspondencia. Es un principio que debe primar en la investigación. Que ese indicio tenga, primero, relación con el hecho. Al tener relación con el hecho se convierte en una evidencia. Y esa evidencia física, que en definitiva es ese vestigio, ese indicio material, pero que ese indicio está vinculado con el hecho en sí, que ustedes llegaron en el momento que fueron convocados, tiene que tener relación con los demás elementos. Al tener relación con la escena, con la víctima y el sospechoso, se va a convertir en prueba para la autoridad judicial. ¿Van entendiendo la diferencia entre un término, el otro y el otro? Se fueron todos. Cuando ustedes llegan a la escena del hecho, ven una huella de frenada. ¿Qué es eso? Vamos por el ejemplo del siniestro vial, que es lo más cotidiano. ¿O quieren que vayamos con otro ejemplo? Pero el siniestro vial realiza generalmente zona metropolitana criminalística. Bueno, a ver, otro ejemplo. Un Que homicidio. sea una muerte natural y encontrar que es un homicidio o algo por el Ajá. estilo, o tener prueba que puede tirar más para un homicidio que una muerte natural. Ajá. Una muerte dudosa sería. Bien, bien. Bueno, en ese caso de la muerte dudosa, ¿qué va a ser un indicio? Una muerte, ubíquenme en el hecho, a ver, una muerte dudosa, ¿dónde? Por ejemplo, a mí me pasó la última Ajá. muerte dudosa que tuve, que llamaron acá, en la séptima, por Sí. una muerte natural. Voy al lugar y lo que menos era una muerte natural porque había sangre por toda la casa prácticamente. Me acerqué Bien. a ver dónde estaba el cuerpo y resulta que tenía varios golpes en la cabeza. Bien. Lo cual le di intervención al médico policial y bueno, no pude especificar la causa de la muerte porque tenía Bien. demasiados golpes y además no concordaba, digamos, con una muerte natural, ya que había, con un golpe en la cabeza, digamos, porque demasiada sangre perdió el señor. Bien. Bueno, ese ejemplo que da el compañero es gráfico para entender lo que es un indicio, lo que es una evidencia y cuando todos esos elementos se transforman en prueba. Indicio es lo que él mencionaba recién de las manchas de sangre, el goteo, las salpicaduras de manchas de sangre, el desorden, algún elemento contundente o punzo cortante o de filo que haya encontrado en el lugar, algún martillo. Esos son indicios materiales. La evidencia se llama evidencia cuando esos indicios tienen relación con el hecho en sí. Cuando esos indicios que están en la escena tienen relación con el hecho en sí. Recién ahí todos esos elementos sueltos, sangre, cuchillo, el martillo, todos esos elementos sueltos que ustedes fueron observando,
son indicios. Pero cuando lo pueden vincular experimentalmente con la escena, se transforman en evidencia. Que esa sangre haya sido de la víctima o del sospechoso, como tienen ahí en el cuadro, de uno o del otro, que en el martillo hayan encontrado alguna impresión dígito pulgar de alguna de la víctima o del sospechoso, primero de la víctima, si hay señales de violencia, si hay rastros en su cuerpo, si hay hematomas, mordeduras, si esas mordeduras tienen relación con alguno de los participantes de esta escena que ustedes están viendo acá gráficamente, ahí se transforma en evidencia. Y esa evidencia es llevada al fiscal, al juez correccional, depende el lugar, cómo fue encarada la investigación, y ahí mismo la autoridad judicial es la que le va a dar el rango de prueba a todos esos elementos. Fíjense como que de elementos sueltos encontrados en la escena del crimen, luego viene la vinculación entre elementos sueltos y los protagonistas, eso se llama evidencia, y cuando esa evidencia sirve para el esclarecimiento que implica dejar en libertad, detenerlo, esclarecer el hecho en sí, en cualquiera de sus formas, se transforma en la prueba propiamente dicha. ¿Se entiende la diferencia entre los términos? Porque a veces hablamos de prueba a una mancha de sangre, y la mancha de sangre no es una prueba. La mancha de sangre, o el charco de sangre, o la salpicadura, por sí sola, es un indicio. ¿Se entiende la diferencia ahí? Sí, se comprende, se comprende. Bueno, los términos que les voy dando es como para que ustedes puedan incorporar a la redacción, que cuando mencionan algo son o escriban elemento o escriban indicios. No mezclen los términos indicio con evidencia y con prueba. Porque para que sea la prueba tienen que existir para que sea una evidencia tiene que existir la vinculación, y para que sea una prueba realmente tiene que comprobarse que esa huella que estaba en el martillo o en el cuchillo pertenezca al sospechoso a través de los exámenes periciales. Bueno, ahí se va a convertir en una prueba. Bien. Otra cosa, profesor, que en el acta nosotros, bueno, yo por ejemplo no escribo que es sangre directamente porque no soy idóneo en la materia. O simil o algo así que sí parezca. Exacto, de apariencia. O acertar que sea sangre, porque puede ser pintura y no es. Exacto, de apariencia sanguinolenta, se pueden guiar por el olor de la sangre. Cuando yo enseño la unidad de sangre en la universidad, el olor de la sangre es un olor muy particular, cuando es un olor particular es una expresión que viene del latín sui generis. Es un olor muy particular, entonces ustedes pueden dejar constancia que es una mancha de color ocre, de apariencia sanguinolenta, si es que está líquida, sólida. Son términos son palabritas que pueden ir adornando a la descripción de su acta. De apariencia sanguinolenta, de olor sui generis significa particular, si hay salpicaduras, si hay un charco, son denominaciones que la bibliografía que lo establece de esa manera, salpicaduras, charco. Fíjense que dentro de las manchas de sangre también hay ríos, riachos, son categorías que se dan a la sangre según el material, según el estado y el soporte en que se encuentren. Pero bueno, eso es otro tema dentro de algo específico que es el estudio de la sangre. Bueno, fíjense cómo ahí aparecen las flechas de la vinculación que tiene que haber
evidencia con escena, evidencia con víctima, evidencia con sospechoso, sospechoso con víctima, víctima con escena, escena con sospechoso y así intercambiándose, por eso las flechas van y vienen. Todo esto se va a convertir en prueba en la investigación. ¿Cuál es la metodología que hay que usar y que establecen los protocolos unificados? La que está enumerada ahí en la presentación. Protección y conservación del lugar del hecho, lo primero. Primero, proteger y conservar el lugar del hecho. La observación, la fijación. En la fijación encontramos 3 elementos: la fotografía, la planimetría y el acta de inspección ocular. De esa manera se fijan los indicios materiales. Fotografía, planimetría o croquis a mano alzada o el dibujo que mejor le salga, porque eso sirve para la reconstrucción del hecho o la reconstrucción mental que el juez o fiscal se tiene que hacer, el fiscal para acusar, el juez para dictar su sentencia. La fijación es lo único que nos queda para poder reconstruir. Cuando yo hablo de reconstrucción, hablo de la reconstrucción del hecho en sí o de la reconstrucción mental que tiene que hacer tanto el fiscal para acusar o el juez para resolver. Otro punto que tienen que tener en cuenta en la metodología es la recolección de los indicios. Bueno, ahora tenemos los peritos, gabinete, criminalística, pero ¿y si no vienen? Como decía hoy recién el compañero, no vienen y porque fue leve, pero hay indicios. ¿Qué hago? ¿Los recolecto? ¿No los recolecto? ¿Saco la foto? Secuestro. Embalaje y envío al laboratorio. Esto que está acá es lo que establece el protocolo nacional en relación a las diligencias preliminares para la preservación del lugar del hecho. Protección, observación, fijación, recolección y el embalaje de los indicios. Ustedes no lo van a enviar al laboratorio, lo van a enviar a fiscalía. Bien, esa es la metodología que tenemos que considerar. Empecemos por la protección o conservación del lugar del hecho. Tiene 2 fines, un fin inmediato y un fin mediato. La protección del lugar del hecho, el fin inmediato consiste en tratar de que el escenario del delito permanezca tal cual lo dejó el infractor, a fin de que toda evidencia física conserve su situación, posición y estado original. Y el mediato consiste en poder llegar a reconstruir los hechos e identificar al autor mediante todas las diligencias que mencionábamos recién. Entonces, los 2 fines son importantes. Inmediatamente hay que fijar todo para que la escena permanezca tal cual la dejó el infractor. Y el mediato para poder realizar la reconstrucción. Los perímetros que recomiendan los protocolos en la escena del crimen, esto lo habrán visto alguna vez, establecen, ya lo vamos a ver gráficamente con fotografías, establecen 3 zonas que son importantes a considerar para la observación y de la mano de la observación va la descripción que ustedes tienen que ir haciendo en su acta. Una zona exterior amplia, imagínense el ejemplo que recién mencionábamos de la muerte dudosa. La muerte dudosa estaría en su zona interior crítica, una zona exterior restringida y una zona exterior amplia. Si lo vemos en otro gráfico, fíjense que en el medio encontramos la zona crítica o perímetro pericial, donde se realizan todas las diligencias técnicas y científicas. Si seguimos el ejemplo del compañero, en este lugar habrá estado el cuerpo sin vida, ensangrentado, la mayor parte de indicios lo habremos encontrado en el perímetro crítico o pericial. El perímetro judicial o policial van a estar ustedes tomando nota de todo lo que vaya aconteciendo en la escena y siempre la chusma o los curiosos que ustedes lidian a
a diario con eso, van a estar en el perímetro exterior o la zona de público. De esa manera debe ser entendida la escena del hecho, en tres momentos, en tres etapas, en tres perímetros. Bueno, acá, por ejemplo, están algunos de ustedes, que les saqué fotos yo antes de dar la clase, tratando de armar el perímetro en una escena donde el objetivo era el examen de ese vehículo color rojo que están viendo ahí. Fíjense cómo a título de ejemplo están con esa cinta. Nosotros apenas tenemos hilo a veces. Esto es muy lindo en la teoría. Siempre, yo remarco siempre esto porque como docente, tanto en la universidad pública como privada, a veces las fotos ilustrativas es lo ideal que debería suceder, pero de esa manera sería lo correcto de analizar la escena de un hecho. Fíjense cómo las cintas perimetral marcan los tres estadios. Si empezamos de adentro hacia afuera, el auto rojo sería lo crítico y de ahí empezaríamos, o crítico o zona pericial. Fíjense que allá atrás están ya los peritos. El sector policial judicial estaría en el medio y afuera estarían el sector público y el funcionario policial también siempre presente conteniendo al sector público. Fíjense cómo están ahí ya los peritos en acción en la parte crítica. Bien, eso sería el primer punto que arranca esta descripción, que es la protección del lugar del hecho. Vamos a la observación. La observación consiste, dice la definición, en el escrutinio mental activo, minucioso, completo y metódico que del propio lugar realiza el investigador, con el fin de descubrir todos los elementos de evidencia física y establecer la relación que guardan entre sí y con el hecho que se investiga. Hoy les dije, primer paso de la investigación, la observación. Ustedes como técnicos, la protección, como especialistas, como profesionales policiales que son, la protección y a los efectos de narrar su acta, la observación sería el inicio de su método científico. La observación para ordenar su cabeza, porque esto es parte de ese proceso mental, tienen distintos tipos de observación. Fíjense, lo pueden hacer de un punto a otro. Acá se sitúan en un punto y luego van hacia otro y de ese otro van hacia otro. Eso va a depender del lugar del hecho. Del lugar de hecho. No es lo mismo observar y describir un lugar cerrado que observar y describir un lugar abierto o mixto. Mixto me refiero, por ejemplo, a una vivienda, porque a veces les toca describir una vivienda tanto en una pieza como en el patio de la vivienda por donde se dio a la fuga el homicida. Ese sería un lugar mixto. La pieza cerrada y el patio de la vivienda un lugar abierto. Entonces, sería un lugar mixto. Y un lugar cerrado, por ejemplo, una habitación, y un lugar abierto, un descampado. Entonces, la observación la pueden pensar desde esa manera. Si es un lugar cerrado, lo pueden hacer de un punto a otro. Es decir, me paro en la puerta y me voy hacia el escritorio. Termino en el escritorio, me voy hasta el sillón. Termino en el sillón, me voy hasta el placar. Termino en el placar. Eso significa observar y describir de un punto a otro. También lo puedo hacer desde adentro hacia afuera. Fíjense cómo marca el gráfico. Desde adentro hacia afuera de la zona crítica que veíamos hoy al principio. O desde afuera hacia adentro. Pero siempre mantener un orden. Piensen en que lo que ustedes escriben
tiene que servir para reconstruir. Tiene que servir para reconstruir, porque sin el trabajo de ustedes no se puede hacer nada. Entonces, cuando hacen o realizan su tarea, piensen en que tiene que guardar, tiene que ser útil para llegar a una reconstrucción mental o gráfica del lugar del hecho. Si no lo hacen en ese momento, no lo van a hacer más, porque la mente es falible, nos olvidamos, pestañamos y ya nos olvidamos lo que hicimos, y más hoy en día que vivimos a 1000 por hora, no tenemos la capacidad de retención como en algún otro momento. Ahora lo que mencioné hace 5 minutos ya fue historia, ya no nos acordamos lo que dijimos recién. Otro método de observación que pueden hacer es en franja. Esto sirve mucho para los que están en el interior, esos lugares abiertos, descampados, van desde un sector hacia el otro. Así observan, así van barriendo y describiendo lo que van viendo. Ese es el orden. Partimos de un lugar y nos vamos hacia el otro. Llegamos a un sector al este del campo, del predio, y volvemos hacia el oeste. Y vamos barriendo toda la información, barriendo, recolectando y anotando toda la información que vamos obteniendo. O también pueden distribuir su observación o descripción en sectores, en zonas. Pasa mucho en los campos con diferentes viviendas, por ejemplo. En los campos a veces son viviendas incluso de las mismas, son todo familia. Entonces pueden distribuir los lugares por zonas, por las zonas de importancia, zonas aledañas, zonas contiguas, y de esa manera pensar en observar y de la mano describir, que es lo que hacen ustedes a diario. ¿Me van siguiendo? ¿O estoy hablando yo como loro? Sí, profesor. Se le sigue, Sí, profe. sí, sí. Sí, se le Como, sigue. como perro de sulky. Más o menos. Bueno. Vamos, La pues, que fue como en el interior de la barrida. La barrida. Bien. Ahí vamos a ver fotos para ilustrarnos mejor. Fíjense, buenísimo. esto les hablaba hoy de un punto a otro. Fíjense, punto 1, punto 2, estoy en este sector, me voy al otro sector y termino en el punto 3. Todo tiene que tener una correlación. Eso es lo más importante, que lo que escriban esté graficado, que lo que esté graficado esté en la fotografía, porque si no, no tiene sentido lo que hacen, lo que se haga. Tiene que tener una correlación de escritura, de gráfico, tanto croquis como fotografía, para que sea útil. Ni dudar la protección, o que es lo primero que vimos. Esto es, fíjense, en franja. Vamos por un lado, después venimos por el otro, y vamos por el otro. Y de esa manera vamos recolectando información. Este tipo de inspección, de observación, se hace generalmente en las salideras bancarias, esto que es muy común, que vemos a diario. Este tipo de observación se debería realizar. El otro día estaba viendo en la tele cómo los peritos de la Policía Federal en salideras bancarias del microcentro de Buenos Aires, de esta manera pudieron encontrar las vainas hervidas, algunos impactos de balas en las paredes, pero haciendo este tipo de observación, es decir, no llego al lugar del hecho y voy como a la nada misma. Tengo que tener un orden. Esto es todo un proceso que ya lo tienen que tener incorporado de acuerdo al tipo de hecho en que se van a encontrar. Fíjense, acá tienen otro tipo de observación cuando se trabaja en equipo, quién va por un lado, quién va por el otro. Bien, terminamos entonces con la observación. La fijación, decíamos, que es imprescindible para captar de manera permanente
O sea, para que quede fijo, perpetuado, por eso permanente, la escena del crimen sin que sea necesario regresar a ella. Y una de las maneras de fijar es la fotografía, la planimetría o el acta de inspección ocular. Eso tiene que ir acompañado y forman parte de la fijación. Y ahí es donde en ese acta de inspección ocular tiene que estar la correlación que les mencionaba recién. Lo que se escribe tiene que estar en la foto y lo que está en la foto tiene que estar en el plano o croquis a mano alzada que se realice. En cuanto a la fotografía, hay distintos tipos de fotografía, por mencionarlas, más allá de las fotografías técnicas que hacen los peritos y todo, pero es importante que ustedes sepan que con las 3 fotografías básicas necesarias para una investigación, los tipos de fotografía van a ilustrar mucho al fiscal, que sería una fotografía, la panorámica, una panorámica donde se observe todo el lugar, la otra fotografía que sería en detalle, que sería ya en la zona crítica, y si hay elementos que necesitan ser referenciados con medidas, tenemos las fotografías métricas que ahí les paso a mostrar. Estas son las fotografías que se hacen, que ahora con el satélite también podemos captar ese tipo de información, con los drones, fotografías ya un poco más de aproximación. Esto sería todavía panorámica, porque estamos viéndoles la zona crítica, pero no llegamos todavía al cuerpo. Todo va a depender del tipo de hecho. Acá ya tenemos fotografías en detalle. Y estas eran las fotografías métricas que les mencionaba recién. No siempre vamos a tener una regla a mano para sacar una fotografía, pero es importante usar, darse ingenio y referenciar con algún elemento de medida estable para tener noción de qué longitud tiene el elemento que voy a registrar. Bueno, estas son fotografías que usan mucho los peritos, que amplían las firmas dudosas y firmas indubitadas para su examen pericial, pero esto no es el caso para ustedes, pero sí para que sepan. Acá tenemos fotografía, fíjense, la fotografía de... ¿qué es lo que ven ahí? ¿Un indicio o una evidencia? A ver si entendieron la definición. Y eso es un indicio, profesor. Bien, 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 bien. Eso se va a transformar en evidencia cuando se encuentre el neumático que produjo esa marca. El posible neumático. Ahí va a ser su evidencia y se va a transformar en prueba cuando el perito levante esa huella, esa marca que hay ahí, con algún molde de yeso seguramente va a tomar, además de la fotografía, y compare con las hendiduras del neumático y los desgastes que presenta el neumático y las marcas y demás características. Cuando el perito establezca correspondencia entre esa huella o marca y el neumático propiamente dicho, insertado, implantado en el camión, ahí va a ser la prueba que va a ser determinante para las autoridades judiciales. Muy bien comprendido el concepto. Ya nos estamos acercando al 10. Brito. La planimetría. Hablamos de planimetría, tenemos 2 tipos de planimetrías, el croquis y el plano. El croquis ilustrativo, que pueden hacer a mano alzada, con 2 reglas, con lo que tengan a mano, hacen su croquis ilustrativo del lugar. Y el perito después, más adelante, va a hacer su plano y el plano tiene
referencias y está hecho en una escala determinada. Eso se llama plano propiamente dicho. Y si no tienen el croquis, fíjense que estamos en la manera de fijar. Ya pasamos por la fotografía, la planimetría y el acta de inspección ocular es el tercero. El acta de inspección ocular tiene que tener esos tres pasos bien definidos. El encabezado, el desarrollo y el cierre. Tal cual como lo hacen ustedes en el acta Constatación. de constatación. Exactamente. El acta de inspección ocular tiene está establecido, está tipificado esto en el código y tiene su procedimiento para llevarlo a cabo. La reconstrucción del hecho está estipulado en ese artículo, el 221, dice que el juez podrá ordenar la reconstrucción nacional, habla del código, le pongo siempre el Código Nacional de Procedimiento Penal Nacional porque sirve para todos y la provincia siempre se ampara en lo que hace Nación en el 99% de los casos. El juez podrá ordenar la reconstrucción del hecho para comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado. No podrá obligarse al imputado o intervenir a la reconstrucción, pero tendrá derecho a solicitarla. Bien, la reconstrucción del hecho es una medida probatoria, como la pericia accidentológica, como el testimonio, son todos medidas probatorias que el fiscal puede ir pidiendo o también puede ser al requerimiento de la parte. Acá todo muy lindo. Llegamos todos muy bien al acta de inspección ocular. Llegamos a la manera de fijar. Llegamos, observamos, fijamos. Primero que hicimos, protegimos, observamos y fijamos y realizamos nuestra inspección ocular. Después venía el embalaje de los elementos, o hoy mencionaban ustedes el secuestro. ¿Cómo hacen ese secuestro? Se deja constancia en el acta de lo que se secuestra y si tenés un sobre, guardás, lo sellás, que firman los testigos, instructor y secretario. Y se remite a fiscalía. Si es que se ordena. Primero que termine todo de hacer la pericia del perito y que esté el fiscal actuante que disponga que esté todo terminado, de ahí recién se secuestra. Bien. Y eso que ustedes dicen que dejan constancia de lo que levantan, ponen en un sobre, firma el testigo, ¿para qué se hace eso? Para preservar que no se contamine el posible elemento probatorio de un hecho y para que sea real, digamos que sea legítimo, que no es que le están poniendo cualquier cosa, como quien dice. Bien. Entonces eso va a formar... Son todos indicios para llegar a la prueba, profesor. Bien, perfecto. Y ese procedimiento que ustedes están haciendo de dejar constancia y remitir a fiscalía, tiene un nombre eso que ustedes están haciendo. No sé. ¿Qué se llama? ¿Reconstrucción del hecho? ¿Una cadena de custodia? Exactamente. Esa es la finalidad. Esa es la finalidad de lo que ustedes están haciendo, es para garantizar la cadena de custodia. No solamente, por supuesto que en principio, como primera medida para protección de ustedes, de dejar constancia de lo que levantan y de lo que entregan. En principio pensemos en nosotros. Digo nosotros porque yo ya estoy hace 15 años con ustedes, por más que sea civil. Primero preservarnos nosotros, pero después ese elemento que ustedes lo secuestraron y lo remitieron a fiscalía puede ser sometido a un estudio. Y lo van a llevar, por ejemplo, los peritos y tienen que examinar el casco
que secuestraron del lugar del hecho, o el arma blanca que secuestraron del lugar del hecho. Y el perito, cuando le manden al perito en sobre cerrado, tendrá que abrir y ver qué es lo que hay, si efectivamente hay un casco o efectivamente hay un arma blanca. Y ahí la cadena de custodia tiene que seguir quedando constancia. Hay formularios de cadena de custodia donde cuando uno le entrega a la persona, firma que recibe, y así se va armando esa cadena de elementos que se van pasando de una oficina a otra. La cadena de custodia es muy importante porque los juicios a veces caen o se pierden, como se dice vulgarmente, se cayó un juicio, se perdió un juicio, porque falla la cadena de custodia, se interrumpe la cadena de custodia. Cuando la cadena de custodia está interrumpida o hay incluso agregados a destiempo en las constancias que ustedes hacen en los sobres o en el mismo acta, eso, acuérdense que están los abogados ahí al pie del cañón para buscar el mínimo detalle y plantear algunos recursos en relación a lo que están investigando. ¿Más o menos entendieron? Díganme que sí. Profesor. Sí. Sí, se entendió. Bien. ¿Entendió? Sí. Esto hoy yo les dije, es muy teórico de libros. Son ustedes lo que ven a diario, la realidad de las situaciones. O sea, yo no les voy a venir a contar a ustedes, porque yo aprendo de ustedes de su actividad diaria. Esto lo que yo les compartí es de un protocolo que está establecido. Traté de ponerle nombre académico a todo lo que ustedes vienen haciendo, que a lo mejor no sabían o no le prestaban atención a diferenciar qué es un indicio, una evidencia, una prueba. Traté de contarles que lo que ustedes escriben en su acta tiene una lógica, y esta lógica tienen que asumirla de acuerdo al hecho que les toque intervenir. No es anoto cosas sueltas que voy viendo, no tiene sentido. Ubíquense en un lugar y partan de allí para su narración. No vuelvan sobre el indicio, traten de avanzar en su descripción, porque si no es como superponer indicios que no van a ser esclarecedores en la vinculación, en esa vinculación de evidencia y prueba. Entonces mantengan un orden cuando hacen esa redacción. Sé que siempre buscan un punto cardinal, un punto de referencia para narrar. O sea, yo no les tengo que contar eso porque yo lo veo todos los días expedientes penales cuando hago mis pericias accidentológicas. O sea que sé que la mayor cantidad de ustedes hace bien el trabajo, nada más que tratamos de ponerle hoy nombres académicos, como fue la observación, la formulación de hipótesis, las preguntas que se van armando y que todos van dejando constancia en sus actas. ¿Alguna pregunta que tengan para hacer? Ninguna, profesor. Yo tenía una profesora que llegaba a la facultad, decía algún chisme, comentario que tengan, y prendía su pucho y empezaba a dar la clase. Bien, les propongo que de ahora en más se vayan al aula virtual cuando tengan tiempo, descarguen el material. Yo les voy a habilitar una actividad que ya voy a mirar a ver si les puedo habilitar y mostrar, para así les explico rápido y ya nos vamos, qué es lo que pretendo que hagan. Ahí les habilito todos los otros temas, ya para que tengan a mano y organicen ustedes sus tiempos. Profesor, una consulta. Sí. El día jueves, usted dijo que tenemos que conectarnos a las 15. ¿Les gusta ese horario o no? No, pues. Sí, perfecto. Una horita nomás. 45 minutos. Okay. Sí, buen horario. Bien. Acuérdense que nosotros tenemos que por disposición cumplir con 2 clases nomás, si no yo no los molesto. Bien.
En el trabajo práctico número 1, ahí les comparto y ya les muestro. ¿Saben lo que voy a hacer? Ya les copio el enlace para que vayan consignando su asistencia. Ahí les escribo en el chat. Les pego el enlace, ustedes en un ratito lo van abriendo y ahí ponen la asistencia. Bueno, pero mientras prestenme atención acá y entonces dejo de compartir. El trabajo práctico número 5, que es lo que tienen que entregar el jueves hasta las 5. Trabajo práctico número 1, que tienen que entregar el jueves 5 y tienen tiempo hasta las 8:30, consiste en, van a abrir acá en la tarea y ahí van a tener para descargar. ¿Eh? ¿No se ve? No se ve, profesor. ¿Y ahí? ¿Tampoco? A mí al menos no. Bueno, Tienes que pagar el internet, Álvaro. Sí, se ve bien. 200 megas tengo. Voy de nuevo. Cuando lo ven me dicen, pues yo no los veo. Sí, se ve, profesor. Bueno, entran acá en la tarea de trabajos prácticos número 1 y ahí van a tener dos archivos, son los mismos, nada más que uno está en Word y otro está en PDF. Yo siempre acostumbro a poner en PDF y en Word porque el PDF no se mueve y en el Word pueden trabajar y las imágenes se van a ir moviendo. Si abren el archivo de Word, por ejemplo, se van a encontrar con la actividad. La actividad consiste, esto léanlo después tranquilos, son 3 fotos que les puse. ¿Están viendo ahí? Sí, profesor. Cada foto tiene 3 preguntas. La idea es que ustedes en el archivo de Word ahí pongan nomás Enter y contesten. ¿Qué tipo de hecho es? Y ustedes hoy recién hablábamos, hechos, lugar de hecho, puede ser un siniestro de tránsito, puede ser, no sé, un hecho de arma de fuego, persecución, lo que ustedes creen que sea a partir de esa imagen. Sitúense en su rol de oficiales y cuéntenme qué hecho suponen que es. Si ven que el lugar se está preservado, qué debería existir, si en cumplimiento de su función, qué harían ustedes si se encuentran en la escena, qué harían si se encuentran en esa escena. Más abajo tienen otra foto con otro hecho y 3 preguntitas. En un renglón, 2 respondan, no más de eso, nada difícil. Y una tercera imagen que acá les cuenta de qué se trata, para que me digan a mí qué tipo de hecho es y cómo plantearían el abordaje del lugar del hecho. O sea, cómo lo describirían, cómo observarían, cómo analizarían ese lugar. Ustedes son convocados, llama al 911 y hay algo raro en este lugar. Llegan y a ver qué harían ustedes ante esa situación. ¿Se entiende? Sí, profesor, sí. Bien. ¿Qué es lo que van a hacer? Trabajen en el archivo de Word, después lo guardan, acá les indico bien cómo tienen que hacer, lo guardan TP1- el apellido y nombre, ejemplo, TP1- Ibáñez- y lo mandan, lo suben a la tarea que tienen hasta el jueves 5.
Acá en PDF tienen lo mismo para que ustedes vean por si se les llega a mover la foto o algo, lo tienen disponible en trabajo práctico número 1 en PDF. Sencillo, ¿vieron que no hay nada difícil? Perfecto, perfecto. Y en el trabajo práctico número 2, que va a ser el trabajo final, para aquellos que quieran ir ya avanzando, tiene relación con el video. Acá les dejé el video del caso Nisman, un crimen en la escena del crimen. Lo miran al video tranquilo y después hay que responder estas 3 preguntas y armar un informecito. Acá les digo yo cómo son las condiciones. Pueden usar si quieren el formato del TP1, que ya tiene el membrete, el logo y todo eso, y lo van a subir. Eso, para este trabajo tienen tiempo hasta el viernes a las 12 de la noche. Entonces el lunes yo leo todo, corrijo y al mediodía ya tienen las notas. Y terminamos. ¿Estamos? Sí, profesor, perfecto. Por supuesto que para responder el caso Nisman, que es el último trabajo, y para responder el trabajo práctico número 1, la clase de hoy les va a servir, pero también tienen el material, la clase 1, la clase 2 y la clase 3, que son las hojitas que les pido que por favor lean en el tiempo que tengan disponible. ¿Pudieron anotar su asistencia? No, profesor, todavía, yo no, ella. Bueno. A mí no me permite ingresar. En el enlace que les subí en el chat, ¿o quieren que les mande al grupo de WhatsApp? Sí, por favor. Ahí se van a anotar todo, ese es lo que es mi miedo. No, somos personas honestas, profesor. Bueno. Bien. A ver, yo voy mirando si se registraron. Bueno, che, díganme que les gustó más o menos. Mientan, no me vayan a mentir nomás. Bueno, ahí ya recibí la respuesta de Sergio Ramón Acosta. Muy bien, vayan anotando. Bueno, ¿No me niños. deja, Gaby, profesor? ¿No te deja entrar? Sí, ingresé todos los datos, pero no me deja enviar el formulario. Lo mismo a mí, profesor. A mí me aparece correo inválido, profesor. Conmigo lo mismo, profesor. A mí también. A mí tampoco no me deja, me dice correo inválido. Ah, en el DNI. A mí tampoco. Sí, no se preocupen. No se preocupen por el DNI. Yo con el que tenga los nombres y yo los tengo. Hay que poner el correo electrónico nomás. Con ese te toman la asistencia. Y pongan el correo electrónico nomás en donde dice DNI. Listo. Muy bien. Bueno, un placer. Espero que les vaya bien, que asciendan, que sean gente de bien, que estudien, aquellos que puedan estudiar. Y vamos a vernos, si Dios quiere, el jueves para ir puliendo el trabajo final y listo. ¿Está? Ok. Perfecto, profesor. Gracias. Bueno, que tengan buenas noches. Los que están trabajando, cuídense. El resto, que sigan la casa y a leer un poquito, que ya falta poco y terminamos. Bueno, profe, gracias. Chao, chao. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao, profe, un abrazo.